Bienvenidos, queridos hermanos, a este es su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Fran Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas relacionados a la fe, temas relacionados a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes de comenzar nuestro programa, como siempre lo hacemos, nos adentramos en el misterio de la Santísima Trinidad, hoy en su domingo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, permite que todos nosotros, los bautizados en el nombre de Jesús, hayamos sido inmersos en el misterio de la Santísima Trinidad a través de la acción del Espíritu Santo. Todos nosotros que hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, al Señor, que al igual que María, tengamos una profunda relación con las tres divinas personas que son un solo Dios. Abre, Señor, nuestros ojos, nuestro oído, los misterios espirituales y haznos profundamente adoradores de esta realidad celestial, el Dios único que se ha revelado en tres personas totalmente distintas. En este día oramos por los sacerdotes, ya en la culminación del año sacerdotal, con la oración que escribió Santa Teresa de Lisieux. Oración por los sacerdotes. Oh Jesús, eterno y sumo sacerdote, conserva a tu sacerdote bajo el amparo de tu santísimo corazón, donde nadie los pueda dañar. Conserva puras sus manos consagradas que diariamente tocan tu sagrado cuerpo. Conserva puros sus labios enrojecidos con tu preciosa sangre. Conserva puro y desprendido su corazón que está sellado con la sublime señal de tu glorioso sacerdocio. Hazlos crecer en el amor y fidelidad hacia ti y protégelos del contagio del mundo. Con el poder de la transformación del pan y del vino, concédeles también el poder de transformar los corazones. Bendice sus trabajos con riquísimos frutos y dales al fin la corona de la vida eterna. Amén. Amén. También, Señor, te pedimos muy especialmente por el Santo Padre Benedicto XVI. Protégelo, Señor, consuélalo. Dale fortaleza en estos tiempos de tribulación. Dale siempre palabra de profeta y pies de enviado. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, que lo llamó y lo confirmó. Amén. Amén. Jorge, te damos la bienvenida a ti y a todos nuestros oyentes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Frank? Muy bien. Todo muy bien. Semana pasada hablamos del Espíritu Santo, estábamos en tiempo de Pentecostés, aunque los 365 días del año son tiempos de Pentecostés para que viven el Espíritu. Para nosotros en nuestro ministerio, todos los martes Pentecostés. Pero es el tiempo en que la iglesia celebra el hecho, porque recuerda que la iglesia no celebra fechas, celebra el hecho del descendimiento del Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad a habitar en la iglesia, en el Monte Sión, en el aposento alto. Pero ya en este domingo, que ya pasamos la fiesta de Pentecostés, y en esta semana, vamos a seguir hablando con el tema de la nueva era que comenzamos. Haciendo un poco como estuvimos una semana sin hablar del tema, haciendo un poco de resumen. Recuérdate que dijimos que los 4 pilares básicos del New Age es la masonería, el espiritismo, la teosofía o gnosticismo y el paganismo oriental. Tiene muchos otros elementos, pero esta es los 4 pilares de la nueva era. Repito, masonería, espiritismo, teosofía o gnosticismo, que por acaso es lo mismo, y paganismo oriental. Tenemos que tener en cuenta esta base que sustenta la nueva era para poder analizar y descifrar qué cosa es la nueva era. Entonces, definitivamente, la nueva era se origina en la masonería, por medio de sus instrucciones y por medio de todos estos dictados que vimos que Elena Blavatsky en el siglo XIX, junto con estas personas de la masonería, estuvieron dando giras y pasando tiempos en la India, viviendo años en la India, de donde estos espíritus dictaban los libros que escribió Elena Blavatsky. ¿Pero la masonería no se inicia antes? Se inicia mucho antes, se inicia prácticamente en la época de la Revolución Francesa. Como era originalmente, era un gremio de personas que construían edificaciones, entre ellos las catedrales. Por eso algunas personas dicen, pero hay catedrales en Europa que tienen signos masónicos. Claro, son catedrales del siglo XI, del siglo XII, del siglo XIII, que tenían los signos del gremio de los albañiles. Claro. Que después pasó a ser una asociación que no tiene nada que ver con los albañiles en la Revolución Francesa. Inclusive, un amigo me comentaba que había estado leyendo de que
dicen que el templo de Salomón fue construido por masones. Eso es un delirium tremens. Sí, porque la verdad... Eso es como yo que diga que mi abuela es la reina de Suecia. Por favor. La masonería fue una asociación gremial de la Edad Media, sin nada que ver. Ahora, si tú llamas masones a los arquitectos, como masons en inglés, Claro. si tú llamas masones a los arquitectos, pues claro que fueron constructores del Templo de Salomón arquitectos, pero no los masones que conocemos hoy con todo el triángulo, el ojo en el medio y todas esas cosas. Eso es un delirium tremens. Esto es como los protestantes que me dicen que las 7 iglesias del Apocalipsis eran pentecostales. Y yo digo, deliran. Léete a San Ignacio de Antioquía, que es contemporáneo, para que vea que el culto de esas iglesias eran cultos católicos, no cultos pentecostales. A mismo Pedro, cuando le preguntan en Pentecostés qué tenemos que hacer para ser salvos, no dijo, arrodíllate a la oración de entrega. No dijo eso, que dijo, bautícense para que les sean perdonados los pecados. Pero no me distraiga, Jorge, del tema. Estamos hablando de la masonería, que aunque bien hiciste la salvedad, es una organización que siempre se ha, y lo hablamos en la vez anterior a Pentecostés, es una asociación que desde su principio se ha opuesto radicalmente, específicamente contra la Iglesia Católica. Dimos ampliamente datos, dimos el dato también de que la Revolución de México, que tantos miles de muertos cristianos costó, fue instigada por masones. Y te digo a los hermanos, si quieren saber más ampliamente de la masonería, el website corazones.org tiene un tema del padre Jordi muy bueno sobre la masonería. Así que invito a los hermanos que entren a corazones.org y lean el tema que tienen ahí sobre la masonería. Yo también en nuestro web, apologéticasiloe.com, tenemos una disertación que escribió un hermano ex masón que se convirtió y hoy en día es católico, apostólico y romano. Pero la masonería definitivamente fue quien apoyó a Helen Blavatsky en el inicio de la teosofía, fue quien la upó, y los conceptos masónicos son los conceptos, si tú ves, de la nueva era, un Dios que nadie sabe quién es, que nadie sabe cómo se llama, ni nadie sabe qué cosa hace. Un Dios impersonal. Cualquiera persona que cree en cualquier Dios puede decir que ese es el Dios que se adora allí. Eso es uno de los postulados principales de la nueva era. No importa en qué Dios tú creas, es el Dios que está aquí. Ven. Vemos también cómo hay esoterismo, todo es oculto, nadie puede saber, todos son señales, todos son temas que no se pueden revelar. Ocultismo, todo eso es uno de los pilares de la nueva era. Y como hablamos la semana pasada, es claro, porque lo dice Elena Blavatsky en sus libros, dice Sin Velo y la Doctrina Secreta, y también después lo va a decir Alice Bailey, y lo va a decir esta otra de las madres de la nueva era, va a decir que fueron espíritus los que les dictaron estos libros y que ellos lo escribieron automáticamente, la mano se movía según lo que ellos le dictaba. Eso no es nada oculto. Sin embargo, San Pablo dice en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Wow. Eso está más que claro. Más que claro y más que avisado. Este pilar de la masonería, y todo esto surge más o menos en la misma era, la teosofía, lo hablamos, el espiritismo también lo hablamos, también surge en la misma época, en el tercer cuarto del siglo XIX, en la misma zona de Estados Unidos, con Allan Kardec y todas estas comunicaciones con los espíritus, y que se ha desarrollado hoy en día, y de ahí surge también la teosofía, esta ciencia pseudopagana de que escribe Madame Blavatsky, que teosofía quiere decir el estudio de Dios, y vamos a ver después, pero ni es Dios ni es un estudio, es una amalgama de disparates hinduistas y budistas y paganos mezclados con nombres cristianos. Pero teosofía se refiere al acercamiento de Dios mediante el conocimiento, ¿no? Por eso es que Teo es Dios, Sofía es sabiduría de Dios, pero es acercamiento, lo que tú dices, el acercamiento de Dios por medio de la sabiduría, y es por medio del conocimiento, y eso es gnosticismo. Claro, pero nosotros nos acercamos a Dios por medio de la fe. Por eso que digo que teosofía y gnosticismo es más o menos lo mismo, porque los gnósticos decían que nosotros llegamos a Dios mediante el conocimiento. Mientras más conocemos, más nos llegamos a Dios. Y vemos que eso es falso, que hay mucha gente que conoce mucha ciencia y mucha literatura y no creen en Dios. Y nosotros, por eso es opuesto a la fe. Nosotros, al cristianismo, nosotros llegamos a Dios por la fe, no por el conocimiento. Y del paganismo
oriental, del budismo, la reencarnación, las mantras y todas las góngoras estas que andan mezclados en todo esto, que definitivamente ha tenido un proceso de penetración en todo el mundo moderno. Es raro, tanto en la Iglesia Católica como en las iglesias evangélicas, es raro que no hay un lugar hoy en día en la familia que no haya penetrado la nueva era. Por un producto, por un anuncio, por algo que de la familia que cree que oyó, porque la adivinación de las cartas, porque leyeron el horóscopo, por algún momento entró. Y mira, qué interesante, ya en el 1986, el New York Times dice que todo ha sido influido por el New Age. Dice el New York Times, la educación, la salud, el arte, la economía, la gerencia, el gobierno, la ciencia, el entretenimiento y la religión. Wow. Y yo casi nunca estoy de acuerdo con el New York Times, pero aquí algo dijo que tiene cierta razón. Sobre todo en el área religiosa, hay gente que sin darse cuenta están comprometidos con la nueva era. Gente cristiana, gente católica, que inocentemente han anexado pensamientos y ideas de la nueva era dentro de sus mismas creencias religiosas y lo han transmitido a las iglesias, tanto protestantes como católicas. Se muestran muy abiertos al principio y continuamente se están diciendo que tener la mente abierta. Hay cosas que son compatibles, que eso es lo que el Santo Padre Benedicto XVI habló en su discurso del cónclave de elección del Papa. Eso se llama relativismo. Eso es relativismo. Todo es relativo, no importa, todo cabe, todo. Nosotros somos seguidores de un Dios excluyente. Cristo lo dijo, que no está conmigo, está contra mí. Y el que no recoge conmigo, desparrama. Nuestro Dios es un Dios excluyente y así comienza el mandamiento de la teofanía del Sinaí. No tendrás otro Dios fuera de mí. Punto. No haría falta. No haría falta ningún estudio de esto. Los propulsores de la nueva era, y esto es lo más importante y es lo que los hermanos tienen que tener en cuenta, los propulsores de la nueva era no van directamente contra las creencias cristianas. La nueva era no se enfrenta directamente a las creencias cristianas. Aparentemente las aceptan. Es por eso que se infiltraron en la iglesia. Por eso que se infiltran en la iglesia y por eso que confunden a tanta gente en los medios de comunicación. Claro. Se muestran muy abiertos al principio. Te dicen que no importa es el Dios que tú creas, tú puedes entrar en la nueva era porque es el mismo Dios, porque Buda, Mahoma, Jesucristo, las angelinas de yo no sé dónde, y todo el mundo es exactamente lo mismo. Todos son caminos para llegar al mismo Dios. Al principio se muestran abiertos, pero poco a poco van decantando todo lo relacionado a un Dios que es profundamente excluyente, que se cree en él o no se cree en más nadie. Por eso comienza por esta forma con este reblandecimiento. Por eso todas las religiones son aceptadas. Pues claro, si la teosofía se basa en la igualdad de todas las religiones. El principio de la teosofía es que todas las religiones son caminos para llegar a Dios. Y establecer, que eso fue el objetivo, los congresos teosóficos de los primeros tiempos de finales del siglo XIX y del siglo XX, los congresos teosóficos eran para la reunificación de todas las religiones en una sola. Como hoy en día está el proceso de reunificación de todos los gobiernos mundiales en un solo gobierno. Fíjate que todo esto va... ¿Cómo ha sido este proceso de penetración de la nueva era? A pesar que la humanidad ha tenido siempre una concepción teocéntrica del mundo. ¿Qué cosa es una concepción teocéntrica del mundo? Una concepción en la cual Dios es el centro de todo. Ha pasado la humanidad de tener una concepción teocéntrica a tener una concepción antropocéntrica. Tú dirás, bueno, ¿qué está hablando esto es una receta de cocina? No. ¿Qué es lo que quiere decir? Hasta hace poco hemos visto que la relación del mundo ha tenido a Dios como centro. Desde hace 30 o 40 años estamos viendo que en el mundo, la teoría del mundo tiene al hombre como centro. Esto es lo que es antropocéntrica. Ya Dios no es el centro. Ahora el centro es el hombre. Antiguamente... el hombre es el que tiene el poder.
No, es el centro. Antiguamente todos los programas, todo lo que se hablaba inclusive en la política, todo el mundo pensionaba a Dios. Ujú. Dios. Y cuando tú ibas a medir tu conducta, tú la medías por el patrón de Dios, que es lo que conlleva el pecado, ¿no? Claro. Dios quiere esto de mí, que Dios no quiere esto de mí. Hoy en día se quitó a Dios y se puso al hombre. Ahora tú eres la medida tuya. Tú haces lo que tú creas que es bueno para ti, porque si es bueno para ti, está bien. Bueno, Ya tú no te refieres a Dios como Sí. centro, tú te refieres al hombre como centro. ujú. Y si tú te recuerdas, eso fue lo que propuso el demonio en el jardín del Edén. Así es, en Génesis. Serás como Dios. Como Dios. Es lo mismo, que el ciclo se está cerrando. El ciclo es como un círculo. Se está cerrando con lo mismo que empezó. ¿Qué es lo que ha querido el demonio desde que manchó a nuestros primeros padres? Ha querido quitar a Dios y en el lugar de Dios poner una criatura. Ujú. Y si es el hombre mejor, porque al ser el hombre semejanza de Dios, a poner a Dios, a poner al hombre en el lugar de Dios, insulta más a Dios. Claro. Y por eso es que yo decía que esto lo estuve estudiando, que nuestra humanidad ha pasado de ser una humanidad de concepción teocéntrica a antropocéntrica. ¿Me entendiste ya lo que es antropocéntrica? Claro, sí. Que el hombre es El centro de todo. el centro. Ujú. Que el hombre se convierte en la medida de todo bien y de todo mal y de todo conocimiento y de todo ley que se puede establecer. Ahí está el problema. O sea, si el hombre va a definir la ley, ¿cuál es? O sea, ¿quién va a definirla exactamente? Porque Eso fue uno lo dice que una cosa, hizo, uno dice eso otra. fue lo que hizo Adán y Eva. Sí, claramente lo vemos por Y ejemplo. eso fue el comienzo del pecado. Ujú. Definir tú qué cosa es la ley sin contar con Dios. Y eso es lo que estamos viendo, lo que se está engendrando, Claro. el pecado que se está engendrando hoy en día, que es como el comienzo del pecado original. Por eso las personas dicen, pero ¿cómo están sucediendo tantas cosas? ¿Cómo la violencia se ha incrementado tanto? ¿Cómo las muertes violentas se han incrementado tanto? ¿Cómo los desastres se han incrementado tanto? Se han incrementado porque el hombre ha vuelto a ser el centro del mundo y no Dios. El pecado ha vuelto a dominar el mundo, no la obra de la misericordia de Dios. Ujú. Lo que estamos haciendo es votar a Dios. Exactamente, y lo que dijo San Agustín, al que se aleja de Dios, todo Todo se aleja. se aleja de él. ¿Te recuerdas que yo hice gráficamente en el grupo, lo hice la experiencia, Ujú. que abrimos una sombrilla Sí. y yo me puse debajo, yo dije, imagínate que está lloviendo, yo me pongo debajo de la sombrilla, me mojo, Ujú. no me mojo, estoy debajo de la sombrilla, ¿no? Claro. Pero imagínate que tú te quedas con la sombrilla y yo me voy debajo de la sombrilla a 3 metros de ti y está lloviendo, ¿me mojo o no me mojo? Claro que sí. Me mojo, exactamente, ¿no? Ahora es lógico que yo le eche la culpa a la sombrilla de que yo me esté mojando. No. No, ¿quién tiene la culpa? Claro, tú, porque Yo te que has me fui alejado. debajo de la sombrilla. Eso es lo que está pasando. Imagínate que la sombrilla es Dios. Ujú. Dios no se mueve, Dios no se muda, como decía Santa Teresa. Mientras estamos bajo el amparo de Dios, estamos cubiertos del mal. Pero cuando nos vamos bajo del amparo de Dios, el mal cae sobre nosotros. Claro. Y entonces yo soy tan necio que digo que el mal que me está cayendo encima es culpa de Dios cuando Dios siempre ampara. Pero es lo que siempre hacemos. Cuando he sido echarle la yo culpa a Dios. quien he sido yo quien me ha apartado debajo del amparo de Dios. Ujú. Y eso es lo que está pasando. El demonio, a través de la nueva era que se está infiltrando en la humanidad, ha traspasado el centro de Dios al hombre. Eso es idolatría. Nuestros hermanos protestantes que andan descabezados pensando que San Judas Tadeo y San Juan Bosco son ídolos. No son ídolos. Ídolo es cuando hoy en día se ha puesto al hombre en el lugar de Dios. Y cuidado que está pasando en las iglesias. Ujú. En todas las iglesias. Tú ves que muchos pastores ocupan el lugar de Dios con sus milagros y con sus cosas. Y tantos también en la Iglesia Católica se ha pensado que el culto de Dios y que todo el centro de Dios es la congregación, no Dios. Ujú. Y la Eucaristía ha pasado a ser un entretenimiento de la congregación y ha dejado de ser un culto de adoración a Dios. Cuidado con eso, que hay mucha tela que cortar, queridos hermanos, en esto. Estos cambios este cambio ha venido pasando definitivamente casi desde el Renacimiento, desde la Revolución Francesa. Ha sido un proceso con el iluminismo, con todas esas cosas que los enciclopedistas, Enciclopedismo, con sí. todo esto. Pero más que nada se ha agudizado en los últimos 40 años. Cosas tan inofensivas como en 1976 que sale el bestseller Juan Salvador Gaviota. Ujú. ¿Te recuerdas? Todos lo leímos. Sí. Pero fíjate, léete la introducción para que veas que dice que ese libro fue dictado por un espíritu. Mm.
Bueno, esa y parte quita no- a Dios y pone la gran gaviota Sí. en el lugar de Dios, que es una imagen de la gaviota. Pues te decía, Jorge, tú te has quedado asombrado con esto de Juan Salvador Gaviota. Sí, 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 la verdad que sí. Es que esa es la sutileza de la nueva era. Cuando yo lo leí tampoco yo me di cuenta de nada. Esa es la sutileza de cómo la nueva era va penetrando con esa canción Acuario tan preciosa de los años 70 y pico, de los Fifth Dimension. Y lo que decía esa canción tan linda que todo el mundo cantaba es que comenzaba la era nueva de Acuario, que ya había pasado la era de Piscis, la era de Cristo, y llega una era nueva, la nueva era. Claro, la nueva. Sale este libro que va introduciendo la mentalidad, que lo he visto en espíritu, la mentalidad de que hay una gaviota que tiene un Dios que es otra gaviota. Ujú. ¿Tú me entiendes? Se va entrando el concepto de abajar a Dios y hacerlo semejante a nosotros. No yo semejante a Dios, sino Dios semejante a mí. Ujú. Aquí comienza esta infiltración de esta literatura que se llama channeling, que se llama canalización. Canalización, que es una de las herramientas de la nueva era, donde los espíritus canalizan y dictan cosas que las personas escriben. Después se escribieron libros, a lo mejor tú no te acuerdas, como Las enseñanzas de Don Juan, de Carlos Castañeda, que es uno de los libros más exponentes de la hechicería. Y hoy en día, ni hablar, Harry Potter, todas esas películas. Ujú. Y dicen, ay, pero que Harry Potter es cosa de niños. Sí es cosa de niños, pero si es cosa de niños, ¿por qué el lanzamiento de la película se hizo a las 12 de la noche? Esa es hora para que los niños vean una película. Y el lanzamiento de la película se hizo a las 12 de la noche. No se hizo a las 12 del día para que los niños fueran. Y comienzan todas esas cartones que estamos viendo, que todos son monstruos espantosos. Comienzan todos esos juguetes horribles para los niños. Ujú. Todo esto es una cosa que viene muy bien preparado para quitar el miedo a lo horrible. Para cuando lo horrible aparezca, Sea algo común. sea algo común. Todos estos muñecos extraños como estos de South Park. South Park. Sí, sí. Eso es puro nueva era. Y el mensaje que da a los niños. Yo vi otro día una de estas tiras cómicas de South Park que decía uno de los muchachitos de esos de cara redonda, decía, ahora viene, era Cristo. Y Cristo le decía, muchachito, ahora viene mi Padre Dios. Y cuando se abre el cielo que baja, mi Padre Dios era una mosca. Mm. Y él le dijo, ¿y ese es tu padre? Y Cristo dijo, sí, ese es mi padre, una mosca. Ese es el mensaje que se está dando ya a los niños con estos programas que parecen inofensivos y que dejamos ver a nuestros hijos. Hoy en día, es rara la librería que tú vayas, que la sección más grande de la librería no sea nueva era. Tú vas a las bibliotecas públicas, yo veo las bibliotecas públicas del condado, aquí en Miami-Dade, yo veo las bibliotecas públicas, para que tú veas qué raro que tú no encuentres un libro que no esté influido por la nueva era. Casi todos los libros que hay de novela son Los monjes asesinos, El secreto de los templarios, El secreto del cardenal de la sandalia roja, el papa que mató a yo no sé quién. Ujú. Todos los libros de historia son relacionados a crímenes donde ponen a un personaje del cristianismo como el malo. Todas esas películas como Avatar, ¿qué es lo que ponen? Que la civilización cristiana es mala porque destruye la naturaleza. Vienen una gente extraña de fuera de aquí que son los buenos y son los que ponen la solución del remedio. Bueno, ahí en la película se ve de que ellos se comunicaban con la Tierra. Exactamente, Se comunicaban con la Tierra. Y el centro de ellos era el gran árbol, ¿no? exactamente. Todos estos movimientos, como esta gente de los Greens, la gente de los Greenpeace. ecologismos. Los ¿Qué es Greenpeace. eso? Todo el énfasis del ecologismo, ¿dónde está? En las plantas, en los animales, no en el hombre. Ujú. Toda esa gente que apoyan que no se maten a los cocodrilos son los que apoyan que se maten a los niños en el vientre de la madre. Así es. Porque ese es el gran problema, Jorge y hermanos que me están escuchando. El demonio que controla estos movimientos, cuando te logra controlar, te premia con lo único que él puede premiar, que es la muerte. No es que el demonio sea malo que te quiera matar, no, es que el demonio lo mejor que tiene y que da es la muerte, porque es el Señor de la muerte, así como Dios es el Señor de la vida. Claro. Por eso vemos que toda esta gente que sirven al demonio terminan muertos de una forma violenta. Está la penetración, que ya lo hablamos, audiovisual, ya lo hablamos a través de los videos y de los juguetes y de todas estas cosas de comunicación con los espíritus, como la Ouija, Ujú. que es una de las cosas más peligrosas espiritualmente que yo he conocido en mi vida. Pero bueno, la Ouija es un supuesto juego
que es para comunicación con los espíritus. Sí, es un supuesto juego que le abre la puerta al demonio para que te posea. Claro. Porque tú abres la puerta para que el demonio te posea. Es como lo de la escritura que me dices, ¿no? Más parece parecido. Porque uno pregunta y Pero y yo he el conocido juego está grandes respondiendo. daños de personas producidas por la Ouija. Grandes daños espirituales y hasta físicos. Penetración por simbología. Todos estos símbolos satánicos que estamos viendo. Fíjate, toda la ropa de los muchachos hoy en día tienen carabelas, tienen esqueletos, tienen cuchillos, tienen puñales con sangre saliendo. Símbolos de muerte. Fíjate que todo es símbolo De muerte. de muerte. Y eso lo da el arte, la televisión, todo esto. La música, la misma música que están oyendo, sobre todo esta música de heavy metal, que todo el mensaje que tiene y los videos que ven por televisión son símbolos de muerte y de destrucción. Las drogas, que ya le hemos hablado hoy, que hoy hay remedio para curarte todo. Ya Dios no cure, que cure cualquier mejunje que te toma, que lo mismo te hace salir pelo, que te cura el cáncer. Fíjate que todo esto, y tenemos que seguir, ya estamos terminando el programa para seguir la semana que viene. Fíjate que todo esto, Jorge, la nueva era se detecta fácilmente porque la nueva era trata de poner algo en el lugar que está Dios. Ya Dios no sana un menjunje o una piedra. Ya Dios no tiene el control de tu futuro, lo tiene las estrellas o lo tiene unas cartas. ¿Tú me entiendes? La nueva era fácilmente porque la nueva era trata de quitarle el poder y la centralidad a Dios para poner un objeto, ya sea el hombre o un objeto creado. Es el problema que la gente ya no tiene, o sea, deja de tener fe en Dios para aferrarse a esa. Bueno, a es que una lo dijo no recuerdo el nombre ahora porque no lo tenía aquí, pero alguien lo dijo, que el que deja de creer en Dios termina creyendo en cualquier cosa. Y eso es así. El que deja de creer en Dios termina creyendo. Y esto es lo que ha hecho la nueva era. Ha ido, primero decían que la iglesia no, Jesucristo sí. No hace falta la iglesia para ser cristiano. Después empezaron a decir, Jesucristo no, Dios sí. Dios es cualquier cosa, es Buda. Ahora dicen, no hace falta Dios, todo es energía cósmica. Tú ves como han ido un proceso de degradación para a la larga dejar al hombre solo frente a sí mismo. Porque la nueva era te deja solo frente a ti mismo, no hay nada más que tú. Y eso produce espiritualmente una tremenda soledad. Hermanos, síguete en la iglesia en estos tiempos, siguiendo el magisterio de la iglesia, siguiendo los programas cristianos, católicos, que verdaderamente en tiempos de confusión, solamente a través del magisterio y la enseñanza de la iglesia, como podemos entender y abrir los ojos. Pero nosotros decimos, mantente sobre la roca. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén.